La historia comienza con un hombre de pie al borde de un acantilado conocido como el acantilado de las 10.000 millas, frente al abismo reflexionaba que aquel lugar le recordaba a tiempos antiguos, especialmente a los días en que soñaba con convertirse en el dios de las artes marciales. Era un sueño extremadamente ambicioso, pero uno que deseaba alcanzar con todas sus fuerzas, y cada vez que hablaba de sus ambiciones con otros todos lo consideraban un loco. Aún así entrenaba día y noche para demostrar que realmente estaba lo suficientemente loco como para perseguir ese objetivo. Durante mucho tiempo creyó que entrenar por sí solo sería suficiente. Sin embargo, en ese momento se dio cuenta de que estaba equivocado. De repente alguien se acercó por detrás. Era el brazo izquierdo del líder del culto demoníaco, quien declaró que ya había perdido demasiado tiempo y que debía entregar de inmediato la perla celestial que había robado del culto. El hombre conocido como el demonio loco preguntó si no estaba escuchando su monólogo, pero la respuesta fue fría y directa, dejando claro que nada de lo que dijera cambiaría el hecho de que moriría ese día. Había huido durante mucho tiempo, pero allí no podía escapar. Entonces el demonio loco preguntó si el enemigo quería la perla y acercó el objeto al borde del acantilado sugiriendo la posibilidad de arrojarla al abismo. Ante esto el brazo izquierdo del culto pidió perdón y le permitió continuar hablando. El demonio loco volvió la mirada hacia el precipicio y afirmó que era un experto en juegos mentales, estrategias de engaño, trampas y mentiras. También comentó que era bueno bebiendo y aún mejor en la técnica del cuerpo luminoso. El miembro del culto refutó mentalmente esas afirmaciones y el demonio loco continuó explicando que nunca había caído en trampas sexuales porque las mujeres hermosas eran literalmente incapaces de obligarse a gustar de él. Por eso sus enemigos habían intentado atraerlo usando a la mujer más ordinaria que pudieran encontrar, algo que todos sabían. Después de ese pensamiento ambos se miraron en silencio. Luego el demonio loco insinuó que el otro parecía muy interesado en perder la píldora. Provocándolo una vez más, el brazo izquierdo pidió perdón de nuevo y lo dejó continuar. El demonio loco explicó que para convertirse en el dios de las artes marciales decidió entrenar de una forma insana, aprendiendo un poco de todo porque esa siempre había sido su naturaleza. El grupo del culto demoníaco permaneció en silencio hasta que alguien señaló que ya había hablado demasiado. El demonio loco dejó claro que no había terminado y declaró que después de enfrentar esa situación todo parecía perder sentido, incluido el tiempo que había invertido intentando llevar justicia al mundo. Luego comentó que el brazo izquierdo del culto también estaba en la lista de los más buscados de la Alianza Murim, incluso por encima de él, a pesar de ser miembro del culto demoníaco, lo que generaba dudas sobre cómo era posible. Una vez más el demonio loco sugirió arrojar la píldora, provocando que el otro se disculpara por irritarlo. El demonio loco observó que para que alguien se contuviera tanto esa perla debía ser realmente muy importante. Recordó que había matado a más de 100 soldados de élite del culto demoníaco durante la persecución y aún así el brazo izquierdo seguía conteniéndose. El miembro del culto respondió con dureza diciendo que no abusara de su boca. En respuesta a él, demonio loco concluyó que el otro realmente quería matarlo y comentó sobre la intensa sed de sangre que sentía. Afirmó que respetaría la decisión final y terminaría la pelea, pero que antes sería mejor deshacerse de la perla, ya que sería problemático sostenerla durante el combate. El brazo izquierdo pidió perdón una vez más alegando que se había dejado llevar por la emoción e intentó sugerir una conversación. El demonio loco respondió recordándole que había sido perseguido durante días sin descanso bajo el uso de la red de los cielos, sin poder comer, dormir ni tener un momento de alivio, enfatizando lo miserable que había sido. El brazo izquierdo consideró que ese siempre había sido el propósito de la red de los cielos y preguntó qué pensaba hacer ahora. El demonio loco declaró que los haría sufrir a todos a su manera y luego se tragó la píldora frente a todos. El brazo izquierdo del culto demoníaco se puso extremadamente nervioso hasta el punto de sudar frío. El demonio loco comentó que él sabor era inesperado y que le recordaba a los duraznos. Al ver la reacción del enemigo concluyó que había tomado la decisión correcta. Furioso, el brazo izquierdo ordenó que lo mataran de inmediato, ordenando que su cuerpo fuera triturado en pedazos pero que su cabeza fuera preservada y enviada al líder del culto. Cuando todos se lanzaron al ataque el demonio loco simplemente adoptó su postura de combate con la espalda al precipicio, esquivó fácilmente el primer tajo de espada y un solo puñetazo fue suficiente para enviar al asesino volando. Luego contrarrestó los ataques siguientes con golpes de palma como si sus manos fueran de diamante. Cada impacto aplastaba los pechos de sus enemigos, rompía costillas y destruía órganos internos, aniquilándolos brutalmente a todos. Finalmente el demonio loco dirigió su atención al brazo izquierdo del culto demoníaco y le preguntó cuánto tiempo pensaba seguir observando morir a sus hombres de esa manera. Había pasado días desperdiciando subordinados para debilitarlo y ahora que el momento decisivo había llegado el brazo izquierdo aún no se movía para atacar. Ante esto el brazo izquierdo afirmó que estaba bien y que lo enfrentaría él mismo. Luego ordenó a sus subordinados que se retiraran. El demonio loco comentó que se estaba sobreestimando. Cuando el brazo izquierdo avanzó concentrando su chi el demonio loco hizo lo mismo y lo provocó a venir con todo lo que tenía. El demonio loco ya estaba débil y solo al reunir su poder sus viejas heridas internas se reabrieron. Aún así decidió que arrastraría a ese maldito enemigo con él hasta el final. Utilizó las artes marciales de las tierras de acero y cuando ambos chocaron palma contra palma, energía contra energía, una explosión masiva envolvió el área.
El demonio loco fue lanzado fuera del precipicio y mientras volaba por el aire reconoció que el enemigo era demasiado fuerte para ser enfrentado con su cuerpo en ese estado. El propio brazo izquierdo también quedó gravemente herido y pensó que el demonio loco era más fuerte de lo que todos habían imaginado, aún así verlo caer por el precipicio no lo satisfizo. Mientras caía el demonio loco pensó que esa reacción no estaba nada mal de presenciar y deseó que el líder del culto demoníaco terminara matándolos a todos, lanzando sus últimas burlas antes de desaparecer en el abismo. Tan pronto como el demonio loco cayó, el brazo izquierdo del líder ordenó que descendieran de inmediato por el precipicio para encontrar él. Cuerpo. Durante la caída hacia la muerte el demonio loco reflexionó que al menos había logrado luchar antes de morir. Había matado a varios miembros de élite del culto demoníaco e incluso había robado y consumido un objeto sagrado. Su vida había sido interesante pero ahora eso no parecía importar mucho. Aún así pensó con cierta amargura que nunca había logrado salir con nadie. Cuando abrió los ojos de nuevo se encontró en un lugar que parecía el paraíso. Poco después apareció un anciano y comentó que había comido algo que contenía un alma sin dudarlo, diciendo que realmente debía estar loco. Solo con ver al anciano el demonio loco se dio cuenta de que era un ser extremadamente poderoso. El anciano respondió que eso no era importante en ese momento y explicó que la perla que había consumido contenía innumerables almas de grandes artistas marciales. Según el anciano, ahora que había comido la perla, todas las almas que no habían logrado ascender quedarían ligadas a su propia alma. Si dormía, las almas lo despertarían; si comía compartirían la esencia de la comida y se aferrarían a todos a quienes tocara. El demonio loco pensó que eso no sonaba nada bien, pero el anciano explicó que su poder aumentaría de forma incontrolable. Al escuchar esto el demonio loco se convenció aún más y dijo que le gustaba la idea. El anciano pensó que era un poco lento ya que realmente creía que entrar en un estado de sobrecarga era algo positivo. Aún así le preguntó por qué se había tragado la perla. Solo por la mirada del anciano el demonio loco se dio cuenta de que ese ser podía matarlo fácilmente, pues su poder estaba más allá de toda comprensión. Entonces el anciano le pidió que respondiera con honestidad. El demonio loco explicó que no había comido la perla por deseo, la había consumido para asegurarse de que el líder del culto demoníaco no la comiera porque odiaba al culto y a todos los que pertenecían a él. Para él esas personas no veían a los demás como seres humanos iguales y si alguien como el líder se volvía aún más fuerte ni siquiera quería imaginar lo que podría suceder. El anciano comentó entonces que si no le agradaba el líder precisamente porque no veía a otros como humanos y había comido la perla para evitar que se volviera más poderoso, entonces esa era una buena razón. El demonio loco se sintió aliviado al disminuir la presión del anciano. El anciano continuó diciendo que la línea de vida que le había dado era la última y que no podía ayudarlo más, ya que recibiría su castigo. Confundido el demonio loco preguntó qué quería decir con castigo. El anciano respondió que en verdad esa era la mejor elección que podía darle, el mayor regalo que recibiría en toda su existencia. Luego concentró su poder en algo que parecía otra perla y una luz cegadora lo envolvió todo. Cuando el demonio loco despertó de nuevo estaba dentro de una casa y reconoció de inmediato el lugar como la posada donde había vivido de niño. En ese tiempo aún no era conocido como él demonio loco y su nombre era Yesaa. Confundido se preguntó qué había ocurrido y recordó que tenía alrededor de 20 años cuando vivía allí. Entonces se dio cuenta de que podía comenzar a entrenar sus artes marciales mucho antes que antes, ya que ya había pasado por todo eso una vez. Podía volverse más fuerte y mejorar mucho más rápido, esta vez volviéndose aún más poderoso. Sin embargo, poco después notó que su cuerpo le dolía intensamente como si estuviera al borde del colapso. Tenía un corte en la boca y uno de sus ojos estaba hinchado. Estaba claro que había sido golpeado brutalmente. Cuando Gisá regresó al patio de la posada donde vivía encontró todo destruido y al ver esa escena recordó de inmediato el periodo de tiempo en el que se encontraba. En ese entonces 2 personas habían pasado por la posada y habían hablado con él. Uno de ellos le había preguntado por qué ahorraba tanto dinero. Gisá no podía decir que estaba desesperado porque sus padres habían muerto, así que eligió responder a la ligera. Comentó que soñaba con escuchar una canción de Chai Yang en el burdel Flor de Ciruelo. Sin embargo, cuando el rumor se difundió, esa simple broma se convirtió en un gran chisme. El rumor afirmaba que había dicho que quería acostarse con Chai Yang, lo que supuestamente explicaba su obsesión con el dinero. En ese momento Yeesa solo había hecho una broma relacionada con Chai Yang, quien comenzaba a ganar fama en la provincia, pero la historia había sido completamente distorsionada. Al observar el estado actual de la posada confirmó que realmente había regresado a esa época. Todo estaba destruido y solo recordar la razón lo llenó de ira. Había sido golpeado y su posada había sido arruinada por algo que nunca había hecho. Al decidir qué hacer a continuación, Gisá decidió revisar el estado de su propio cuerpo. Se sentó y comenzó a meditar. Empezó reaprendiendo el arte de las tierras de acero, el mismo que usó en el futuro cuando aún era conocido como el demonio loco. Durante el proceso sintió la presencia de chi dentro de su cuerpo y no era una cantidad pequeña, lo cual era extraño porque en ese tiempo no poseía tal energía. No sabía la razón, pero entendió que era algo extremadamente positivo. Continuó cultivando sus artes marciales y pasó toda la noche meditando. Aunque ya estaba acostumbrado a situaciones extraordinarias, se sorprendió al darse cuenta de que había alcanzado la primera etapa de las tierras de acero a una velocidad absurda.
En ese momento recordó el regalo dejado por el anciano y comprendió que la energía que fluía por su cuerpo debía estar relacionada con la perla que había tragado. Menos de la mitad de ese poder había despertado, pero ya era una cantidad significativa, con ello podía volverse mucho más fuerte, y mucho más rápido de lo que había imaginado. Después de un tiempo sintió hambre, su estómago gruñó y se dio cuenta de que hacía mucho que no usaba la técnica del corazón. Entonces decidió salir y observar la provincia de Ilyong. Caminó por las concurridas calles nocturnas pasando junto a tiendas y negocios mientras sus recuerdos regresaban lentamente. Algunas personas en la calle reconocieron a Jisa como el chico de los recados de la posada y todos habían oído que había sido golpeado días atrás. Aún así seguían tratándolo como a un perdedor. Para él era exactamente como lo recordaba, la gente siempre lo había maltratado por ser solo un mandadero. Lo que lo llenó de furia y sin dudarlo Jisa se dirigió directamente al burdel Flor de Ciruelo. Recordaba claramente haber sido golpeado por el personal de ese lugar a causa de los rumores. Decían que quería acostarse con una de las chicas, específicamente Chei Yan, quien incluso había observado todo sin intervenir. Eso lo llenó de un profundo resentimiento porque nunca había dicho nada de eso. Aún así había regresado a la posada golpeado, con todo destruido, sin haber hecho nada malo. Reflexionó que incluso los demonios pasaban por momentos así, pero ahora la situación era diferente. Había regresado al momento perfecto para resolver todo a su manera. Entonces un hombre se le acercó preguntándole qué estaba mirando y llamándolo chico de los recados, burlándose de él y preguntando si planeaba incendiar el burdel, llamándolo perdedor incapaz siquiera de encender una fogata. Dijo que lo había visto ser golpeado unos días antes y que era sorprendente que siguiera vivo. Añadió que si lo habían golpeado tan mal debería haberse quedado en su posada. Jisa no se molestó en responder y le preguntó cuál era su nombre otra vez. El hombre se enfureció de inmediato y se lanzó contra él. Jisa esquivó fácilmente el ataque con un pequeño paso lateral y contraatacó noqueándolo con un puñetazo en la barbilla. Luego preguntó por que se había vuelto tan loco por una simple pregunta, señalando que ni siquiera sabía su nombre. Cuando Jisa se acercó al burdel, uno de los guardias que lo había golpeado la noche anterior le preguntó qué hacía allí y le ordenó que se fuera de inmediato. Jisa preguntó si esa era la manera de hablarle a un cliente y cuando el hombre corpulento se lanzó contra él respondió agarrando al enorme guardaespaldas por el rostro y estrellándolo contra el suelo usando su propio peso, dejándolo inconsciente. Al final Jisa comentó que el servicio al cliente de ese lugar era terrible y que no tenía ningún sentido del trato adecuado. Luego entró y preguntó qué estaba haciendo todo el mundo. Exigiendo que atendieran a un cliente, se quedó allí con los brazos abiertos y una amplia sonrisa en el rostro. Las personas alrededor quedaron atónitas al reconocerlo y comenzaron a preguntarse si no era el pequeño mandadero de Sain. Algunos comentaron que debía haberse vuelto loco tras la paliza que recibió. Uno de los guardias preguntó si finalmente había perdido la cabeza y quiso saber qué buscaba exactamente allí. Jisa respondió con calma que buscaba un lugar para beber, ya que precisamente por eso había venido. El guardia levantó la mano pensando que estaba completamente loco, pero otra persona intervino y pidió que lo dejaran entrar. Era Chasun Tai, el administrador del burdel Flor de Ciruelo, quien afirmó que no podían echar a un cliente que había venido a beber. Para él un cliente era un cliente. Jisa provocó a los guardias diciendo que habían oído bien y que se le permitía pasar. Además Chasun Tai les ordenó que prepararan una buena mesa de bebidas y que lo atendieran de la mejor manera posible. Jisa fue conducido a una sala VIP en el segundo piso, una de las mejores habitaciones del establecimiento. Un guardia le preguntó qué deseaba beber y Jisa respondió que nunca había estado en un lugar así y pidió la mejor bebida que tuvieran. El guardia se quejó de su forma de hablar dejando claro que no le gustaba recibir órdenes del mandadero de la posada. Jisa le dijo que escuchara bien y reiteró que quería algo alcohólico. El guardia se enfureció pero se retiró. Poco después la mesa quedó muy bien servida. Jisa preguntó a la mujer que lo atendía qué tipo de bebida era y ella explicó que se trataba de un licor Dukwon de alta calidad y lo sirvió con cuidado. Jisa preguntó entonces si Chai Yan estaba allí. La mujer respondió que el dueño se enfurecería ya que todo el mundo sabía que Jisa había sido golpeado por rumores relacionados con ella. Jisa preguntó si toda la provincia sabía que lo habían golpeado y le dijo que no se preocupara, pidiéndole solo que llamara a Chai Yan. Tras suspirar la mujer aceptó ir a buscarla. Mientras estaba solo Jisa examinó la bebida por su olor y color y concluyó que no era un licor de tercera ni estaba envenenado. Poco después uno de los guardias entró en la habitación preguntando si había perdido completamente la cabeza. Jisa preguntó si realmente era tan malo que un chico bebiera en un burdel y mostró que reconocía al hombre como Don Wok. Lo invitó a sentarse y beber. Don Wok respondió que Jisa debía haber comido algo en mal estado ese día y comentó que le habían golpeado muy fuerte la cabeza. Con calma Jisa sirvió una copa y se la entregó. Don Wok dijo que dejara de montar un espectáculo, terminara la bebida y se fuera. En respuesta Jisa solo mostró una sonrisa burlona que enfureció a Don Wok. Este golpeó la mesa con la mano pero Jisa le clavó una rachí directamente en ella dejándolo incapaz de reaccionar por el dolor. Jisa preguntó por qué actuaba así, diciendo que solo pretendía beber tranquilamente y comprobar si Chei Yan seguía allí antes de irse. Comentó que todos estaban ladrando sin control. En ese momento apareció la propia Chei Yan y le dijo a Don Wok que esperara afuera, le quitó la rachí de la mano y lo despidió ordenándole que se fuera.
Cuando Chei-Yan se sentó preguntó por qué Ye-sa estaba sonriendo, él respondió que no había una razón en particular. Ella preguntó si encontraba todo eso divertido y advirtió que su hermano Sungayo, el dueño del burdel, no se quedarían de brazos cruzados. Explicó que la bebida era muy cara y que el medicamento para tratar las heridas de Don Wok también costaría dinero. Dijo esto por su propio bien y le aconsejó que pagara todo y se fuera. Ji-sa pensó que era la primera vez que la veía tan de cerca, entonces Chei-Yan dejó todo claro afirmando que aunque trajera un saco entero de oro no se acostaría con él, que trabajaba allí pero eso no significaba que fuera una prostituta. Ji-sa dejó su copa sobre la mesa y respondió con la misma franqueza diciendo que nunca afirmó que ahorraba dinero para acostarse con ella, todo lo que había dicho era que quería escucharla cantar porque ella vendía arte, no su cuerpo, solo había sido una broma dicha al final, pero los rumores lo habían torcido todo. Dejó claro que nunca tuvo tales intenciones, que no tenía dinero y que nunca estuvo interesado en ella de esa manera. La única razón por la que Ye-sa había buscado a Chei-Yang era para decir eso. Después dejó claro que ella podía irse y desaparecer de allí. Chei-Yang se puso extremadamente nerviosa por la forma en que fue tratada y la situación empeoró cuando aparecieron 3 guardias más. Uno de ellos dejó claro que Ji-sa estaba pidiendo morir y sugirió resolverlo todo afuera, ya que sería problemático limpiar la sangre dentro del establecimiento. Aún así Ji-sa permaneció calmado, sirvió otra copa y pidió al menos terminarla antes de irse. Actuó como si estuviera seguro de que esos hombres realmente creían que podían matarlo y decidió disfrutar de sus supuestos últimos momentos. Los guardias solo se rieron de su actitud, sacaron a Chai-Yan de la habitación, se sentaron cerca de Ji-sa y dijeron que esa sería su última bebida, así que debía disfrutarla. Uno de los guardias comentó que Ji-sa era realmente un hombre, ya que había venido con orgullo e incluso había llamado a Chai-Yan mostrando valor. El guardia más bajo dijo que ahora que lo sabían podían golpearlo de la manera más apropiada. Aún así Ji-sa preguntó con calma si les gustaría beber. El guardia bajo se irritó y dijo que ya que todo había terminado Ji-sa debía salir de inmediato. Ignorando la provocación, Ji-sa sirvió otra bebida, la bebió y comentó que vendían algo como si fuera de alta calidad pero no parecía especial en absoluto. Uno de los guardias comenzó a preguntarse por qué Ji-sa estaba tan relajado, imaginando que se había vuelto loco tras la paliza anterior. Ji-sa simplemente terminó lo que quedaba en su copa y preguntó a sus viejos conocidos si de verdad no era más que una broma. El guardia lo confirmó diciendo que Ji-sa era un idiota y añadió que todo podría haber terminado con aquella paliza, pero ahora Ji-sa iba a morir. Mientras tanto los otros guardias comenzaron a desenvainar sus espadas. Ji-sa ya sentía el alcohol subirle a la cabeza y empezó a reír. Pronto los guardias también comenzaron a reír. La risa continuó hasta que 2 de ellos cargaron con sus espadas. En ese momento Ji-sa levantó la mesa y la pateó hacia los 3, derribándolos y destrozando también la puerta. Luego subió a la mesa y dejó claro que quería saber si aún era visto como una broma. Cuando otra empleada regresó a la habitación quedó horrorizada al ver a Ji-sa pisoteando a los 3 guardias en el suelo. Al notar su presencia Ji-sa le exigió que trajera más de ese licor barato. La mujer se indignó y dijo que no era licor de tercera sino licor Duke Wang, considerado uno de los mejores. Ye-sa respondió de manera grosera diciéndole que no intentara engañarlo y dejó claro que evitaba golpear a mujeres que no practicaran artes marciales, aconsejándole que pensara bien antes de hablar. Después Ji-sa observó el estado de los guardias que había derrotado y preguntó ¿por qué, si él era una broma, ya no se estaban riendo? Quería entender dónde estaba el humor en esa situación. Fue entonces cuando apareció Cha-Sung Tai, el administrador. Al ver toda la escena concluyó que Ji-sa se había vuelto loco y que si continuaba así terminaría muerto. Ambos se miraron por un momento mientras Ji-sa mantenía una sonrisa en el rostro. Cuando Cha-Sung Tai avanzó con un golpe de palma Ji-sa lo esquivó fácilmente y, aún sonriendo, estrelló una jarra de licor directamente contra uno de sus ojos. Los fragmentos de porcelana también alcanzaron a los otros guardias cercanos. Ye-sa preguntó si alguien más deseaba pelear, pero solo vio guardias aterrados que no se atrevían a dar un solo paso adelante. Cha-Sung Tai, sangrando, declaró que Ji-sa realmente deseaba morir. Sin embargo, cuando intentó alcanzar su espada Ji-sa lo advirtió dejando claro que si esa espada era desenvainada la muerte sería segura. Una presión abrumadora envolvió a Cha-Sung Tai haciéndole darse cuenta de que Ji-sa no mentía. Entonces Ji-sa preguntó si alguien con un mínimo de competencia social en la oficina del magistrado de Ilyong podía entender lo que estaba pasando. Cuestionó si realmente creían que los 3 guardias estaban cubiertos de comida y bebida solo por mala suerte o si pensaban que la herida en el ojo había sido causada tan simplemente por orgullo. Cha-Sung Tai se negó a admitir la verdad y Ji-sa concluyó dejando claro que si no deseaba morir debía pensar muy cuidadosamente antes de realizar cualquier acción. A partir de ese momento, Ji-sa preguntó cuál sería su decisión, si Cha-Sung Tai pretendía terminar de desenvainar su espada o no. Cha-Sung Tai se dio cuenta de que no era una amenaza vacía, ya que ni siquiera podía seguir los movimientos de Ji-sa, lo que lo puso aún más tenso. Por ello envainó su espada y ordenó a todos los guardias que se retiraran. Después Cha-Sung Tai preguntó cuál era el plan de Ji-sa. Dejó claro que Ji-sa no parecía a alguien que simplemente se marcharía después de una bebida y preguntó si Ji-sa estaba esperando una disculpa por lo ocurrido.
Jisa respondió que eso sería el mínimo indispensable y que, si debía haber una disculpa, el dueño del lugar debía venir en persona. Chasun Tai estuvo de acuerdo y dijo que llamaría al propietario. Entonces Jisa preguntó si el golpe había afectado la visión de Chasun Tai. Él respondió que por suerte no y comentó que Jisa tampoco parecía haber perdido la vista, preguntándole si realmente estaba preocupado. Jisa explicó que en realidad había pensado que moriría cuando fue golpeado en el pasado por los lacayos de ese lugar. En respuesta, Chasun Tai ordenó a uno de los asistentes que preparara una habitación privada con una mesa al lado y explicó que si Ye-sa no pretendía matar a esos hombres, sus heridas tendrían que ser tratadas. Jisa aceptó con extrema calma sin mostrar cambio alguno en su expresión. Poco después Chasun Tai ordenó a los guardias recoger los cuerpos de los que habían caído y abandonar el área, quedándose a solas con Jisa. Le preguntó la razón del repentino alboroto y quiso saber si Jisa había obtenido algún tipo de suerte o ganancia especial en otro lugar. Luego comenzó a servirle un licor genuino de alta calidad. Jisa preguntó si no era el mismo licor barato de antes. Chasun Tai explicó que se había servido una botella de baja calidad por error, alegando que el establecimiento necesitaba ganancias al fin y al cabo, ya que seguía siendo un negocio, y comentó que las bebidas generaban más dinero que las mujeres. Jisa le dijo que dejara de hablar y exigió que Chasun Tai diera el primer sorbo. Para demostrar que la bebida no estaba envenenada, Chasun Tai accedió y demostró que no había veneno. Después preguntó si Jisa siempre había sido tan hábil en combate, diciendo que nunca había oído de semejante capacidad. Jisa respondió que antes se había contenido porque su padre le había pedido que no peleara, aunque Chasun Tai sabía claramente que eso era mentira. Aún así Chasun Tai se disculpó por lo ocurrido antes, afirmando que sus subordinados lo habían avergonzado. Jisa bebió su copa, le agradeció la comprensión, pero dejó claro que le estaba irritando la forma en que Chasun Tai se disculpaba, comentando que tal vez romper algunos huesos resolvería mejor las cosas. Antes de que Jisa pudiera tomar otra botella, Chasun Tai se arrodilló ante él e hizo una profunda reverencia, declarando que era la primera vez que se arrodillaba ante un cliente de esa manera. En ese momento apareció Chei Hang, extremadamente sorprendida por la escena, al darse cuenta de que Chasun Tai estaba arrodillado ante el antiguo chico de los recados y preguntándose si él también había perdido contra Jisa. Chasun Tai ordenó a Chei Hang que se controlara y atendiera al invitado. Chei Hang se acercó a Jisa y le sirvió una copa con manos temblorosas. Jisa comentó que incluso un chico de los recados podía tener un amor puro. Chei Hang pareció aliviada por un instante, pero Jisa dejó claro de inmediato que esos sentimientos nunca habían estado dirigidos hacia ella y le ordenó que se marchara, diciendo que estaba arruinando el ambiente. Chei Hang quedó profundamente impactada y salió de la habitación llorando, claramente insatisfecha. Chasun Tai comentó que estaba llorando solo por escuchar eso. Jisa le dijo que dejara de hablar con tanta grosería, ya que sus ojos entrecerrados lo incomodaban aún más. Ambos se miraron durante un largo momento y Jisa afirmó que había sido atendido con cortesía y que eso era aceptable, después de que se sirviera otra copa. Preguntó cuándo exactamente llegaría el dueño del lugar. Chasun Tai explicó que si el propietario estaba recibiendo a los expertos de la sociedad mística oscura sería difícil verlo de inmediato. Jisa preguntó si esa sociedad no estaba compuesta por personas desleales e injustas. Chasun Tai lo confirmó y explicó que la sociedad iba a establecerse en la provincia de Yang, por lo que el propietario acompañaba personalmente la visita. Luego planteó la posibilidad de que debido a lo ocurrido ese día la sociedad mística oscura se involucrara directamente en el asunto. Jisa preguntó si eso significaba que la sociedad intervendría por su cuenta y Chasun Tai confirmó que era una posibilidad real. Entonces Jisa preguntó qué esperaba Chasun Tai que él hiciera, si debía simplemente beber tranquilamente, acompañar al propietario y marcharse creyendo que así todo se resolvería. Chasun Tai respondió que no sería así y le preguntó qué quería Jisa. Fue entonces cuando Ye-sa declaró que todo el burdel debía servirle como si todos fueran sus subordinados. De ese modo la sociedad mística oscura no tendría razón para intervenir. Chasun Tai dejó claro que no estaban dispuestos a aceptar tal propuesta. En respuesta Jisa comentó que tal vez él mismo debería crear una secta en la provincia y preguntó qué opinaba Chasun Tai, cuestionando además si no sería mejor que todos se unieran a él como subordinados. La idea dejó a Chasun Tai confundido, trató de comprender su significado. Pero Jisa explicó que le estaba dando la oportunidad de tomar una decisión sabia. Si creía que la sociedad mística oscura saldría victoriosa podía permanecer al lado del propietario, de lo contrario debía unirse a él. Mientras escuchaba Chasun Tai se preguntaba internamente qué podía haber provocado un cambio tan grande en ese joven. En el pasado no había sido más que un chico de los recados, el hijo de una familia pobre, y ahora hablaba abiertamente de crear toda una secta. Poco después Jisa se levantó para marcharse. Chasun Tai preguntó por qué no se quedaba un poco más, pero Jisa dejó claro que no estaba huyendo. Chasun Tai respondió que eso mismo pensaba. En respuesta Jisa preguntó si estaba pidiendo que lo golpearan otra vez. Sin decir nada más Chasun Tai bajó la cabeza, le deseó un regreso seguro y afirmó que cubriría todos los gastos de la cuenta de esa noche. Cuando Jisa pasó junto a los guardias les ordenó que se apartaran, un corredor se formó de inmediato y
Aunque estaban insatisfechos, nadie se atrevió a detenerlo y salió ileso. En el camino el portero comenzó a recobrar la conciencia. Jisa comentó que era bueno que hubiera despertado en el momento justo. El portero intentó atacarlo de nuevo, pero solo recibió un revés de Jisa y fue arrojado al suelo, perdiendo el conocimiento una vez más. Jisa comentó que todo eso podría haberse evitado si hubieran explicado la situación desde el principio. Dejó claro que no esperaba ninguna consideración de ese lugar y continuó su camino. Al salir del burdel pensó que el antiguo chico de los recados se había divertido bastante esa noche, dejando el lugar con una leve sonrisa en el rostro. De regreso a casa, Jisa hizo un desvío hacia la herrería, ya que si realmente pensaba entrar en conflicto con la sociedad mística oscura necesitaría armas adecuadas. Quien lo recibió personalmente fue Wak Yang, el submaestro de la forja dracónica, quien preguntó qué buscaba esta vez el chico de la familia Sahara. Jisa respondió que quería comprar algunos objetos. Wak Yang preguntó si nuevamente serían utensilios comunes como cuchillos de cocina, pero Jisa explicó que estaba pensando en luchar contra la familia Cho y que por lo tanto necesitaba armas reales. Wak Yang le aconsejó cautela, recordándole que había sido golpeado solo días atrás y afirmando que actuar por impulso podría hacerlo arriesgar la vida de forma imprudente. Aún así aceptó mostrarle las armas disponibles y preguntó si prefería una espada ligera, un látigo o una daga afilada. Cuando Wak Yang preguntó si pretendía usar todas, Jisa respondió que dependía de la preferencia del cliente y cuestionó por qué no debería respetarla. Ante eso Wak Yang ordenó traer la espada dragón negro, el látigo dragón blanco y la daga dragón nube. Mientras esperaban, Wak Yang comentó que le encantaba el sabor de la sopa de pollo hecha por los abuelos de Ye Saa. Aunque admitió que la suya era terrible, Jisa respondió que no creía que fuera un momento apropiado para hablar de sopa de pollo. Wak Yang preguntó entonces de qué deberían hablar, incluso mencionando la unificación del mundo marcial como si aún hablara con el antiguo chico de los recados. En ese momento llegaron las armas. Jisa les dio un vistazo rápido y dijo que se llevaría todas porque tenía prisa. Wak Yang le informó que el precio total era de 90 niangas incluso con descuento. Entonces Jisa hizo una contraoferta sugiriendo pagar 50 niangas para tomar las armas prestadas, prometiendo devolverlas una vez que terminara lo que debía hacer. Wak Yang reaccionó de inmediato, dejando claro que eso era absurdo, ya que para él prestar armas por 50 niangas era prácticamente lo mismo que robar. En ese momento apareció un hombre mucho más grande. Era Chuyong, el maestro de la forja dracónica. Wak Yang se acercó y le explicó que Ye Saa planeaba enfrentarse a los tres hermanos Cho y aún así quería tomar las armas prestadas. Pagando solo 50 niangas, Chuyong observó atentamente a Ye Saa y preguntó si no era el nieto de los dueños de la posada Sahara. Comentó que durante mucho tiempo había disfrutado la sopa de pollo hecha por sus abuelos, pero dejó claro que la preparada por Jisa sabía terrible. Wak Yang confirmó que ya había dicho eso antes. Luego Chuyong preguntó si Jisa realmente pensaba ir a la guerra contra esos hombres y explicó que si los hermanos Cho solo causaban problemas podía hacer que se detuvieran, y si no obedecían él mismo podría proteger a Jisa allí en la forja. Después de todo existía un vínculo con sus abuelos y no había razón para empeorar la situación. Esto sorprendió genuinamente a Jisa, ya que en el pasado nadie había tomado su lado y no recordaba que Chuyong hubiera hecho tal ofrecimiento. Tal vez esa era otra prueba de que la historia había cambiado tras su regreso al pasado. Aún así Jisa agradeció sinceramente a Chuyong por su consideración, pero dejó claro que prefería encargarse de todo por su cuenta. Chuyong preguntó entonces qué pretendía hacer exactamente. Jisa sugirió reunir a todos los herreros de la región y establecer la secta Dragón de Acero. Chuyong mostró confusión y le pidió que se explicara con mayor claridad. Jisa afirmó que si los hermanos Cho lograban establecer una sociedad en esa provincia terminarían extrayendo aún más dinero de la gente común, por lo tanto planeaba crear una federación de sectas en la provincia de Ilyong. Asegurando que la sociedad mística oscura no pudiera dominarlo todo, explicó que los burdeles también pertenecerían a su propia secta. Los herreros formarían parte de la secta Dragón de Acero, los arquitectos formarían la secta Chu y otras profesiones serían reunidas en nuevas sectas. Todas serían iguales y no se cobrarían cuotas, con el objetivo de evitar que el dinero ganado con esfuerzo fuera robado. Chuyong pensó por un momento y admitió que aunque a primera vista parecía una idea desordenada, era un plan muy bueno. Preguntó cuál sería el nombre de esa gran alianza. Jisa pensó que sería un refugio para marginados e impuros y concluyó que el nombre debía reflejar eso como una gran secta marginal. Aún así Chuyong cuestionó si Jisa realmente creía que podía enfrentarse a los hermanos Cho. Jisa respondió que sí y que lo demostraría. Ante eso Chuyong decidió entregar las armas de forma gratuita y declaró que continuarían esa conversación más adelante si Jisa sobrevivía. Jisa le agradeció y salió de la forja. Cuando regresó a la posada a su momento de introspección fue interrumpido por sonidos extraños. Afuera algunas personas estaban cavando una tumba. El responsable era Cho Ei-gul, el hermano mediano de la familia Cho y el verdadero cerebro detrás de toda la situación. Comentó que Ye Saa había llegado en el momento justo y que pensaba llamarlo en cuanto terminaran de cavar el hoyo, diciéndole que se sentara mientras tanto. Choi Gil afirmó que era un gran día para todos ellos, ya que los hermanos Choi habían obtenido la aprobación de la Sociedad Mística Oscura para establecer una sociedad en la provincia de Ilyong, pero un imbécil como Ye Saa, que ni siquiera podía hacer una sopa de pollo decente, había causado un escándalo en el burdel.
por lo que exigió 3 razones para dejarlo vivir antes de terminar de cavar la tumba. Jisa respondió únicamente con una carcajada. Choi Gil preguntó si se estaba riendo de la situación y Jisa devolvió la pregunta, preguntando si se suponía que debía llorar. En el siguiente instante, cuando fue atacado, se dio cuenta de que su daga ya no estaba sobre la mesa, la había tomado antes y con un movimiento rápido clavó la hoja en la mano de Choi Gil. Luego Jisa declaró que él también tenía una pregunta, una sola razón para que Choi Gil siguiera vivo, solo una. En ese momento Choi Gil comenzó a entender por qué ese muchacho había causado tantos problemas en el burdel. Uno de los subordinados advirtió que la tumba estaba casi terminada. Choi Gil les ordenó cavar más profundo y comentó que Jisa debía haber pasado por algún tipo de iluminación, incluso lo felicitó, pero cuando intentó atacar de nuevo fue detenido. Jisa se movió con precisión cortando varios tendones del cuerpo de Choi Gil al mismo tiempo, luego volvió a clavar su mano en la mesa y preguntó para qué era ese hoyo. Choi Gil respondió que solo era una amenaza. Jisa dejó claro que era mentira. Sacó la daga y exigió que le diera una sola razón para seguir con vida, solo una, y cuando Choi Gil no respondió Jisa concluyó que ni siquiera él mismo podía pensar en una razón. Jisa explicó que no existía ninguna razón para que alguien como Choi Gil continuara viviendo, ya que no solo estaba involucrado en tráfico de personas sino que también mataba sin piedad cuando las cosas no salían a su manera. Incluso una de sus víctimas había sido alguien que Jisa conocía. Choi Gil intentó amenazarlo diciendo que si lo mataba sus hermanos vinculados a la sociedad mística oscura no lo perdonarían jamás, pero cuando desvió la mirada se dio cuenta de que la daga ya estaba incrustada en su pecho. Jisa dejó claro que había pedido una razón para dejarlo vivir, no una amenaza. Poco después Choi Gil cayó muerto sobre la mesa. Al ver que los hombres seguían cavando Jisa les ordenó detenerse de inmediato. Los guardias estaban aterrorizados por la escena, pero Jisa preguntó por qué. Estaban tan sorprendidos, diciendo que Choi Gil solo estaba jugando con un cuchillo y se había herido solo. Los subordinados preguntaron quién era y Jisa respondió que solo era el chico de los recados de la posada Sarai y les pidió que se quitaran las máscaras para ver si reconocía a alguno. Cuando mostraron sus rostros Jisa dijo que nunca los había visto antes y preguntó si pertenecían a la sociedad mística oscura. Uno de ellos respondió que no, explicando que habían llegado recientemente a la provincia de Ileong y trabajaban en el burdel Flor de Ciruelo. Entonces Jisa les presentó una elección simple, o los 3 morían allí mismo o enterraban a Choi Gil y regresaban a sus pueblos natales como si nada hubiera pasado. Uno de ellos aceptó de inmediato y juró que harían exactamente eso. Otro, un hombre calvo, dijo que no podía regresar por problemas personales pero prometió no volver a acercarse a Jisa. El tercero dijo que haría lo mismo siempre que se le perdonara la vida. Jisa respondió que no le importaba lo que hicieran mientras se encargaran del cuerpo. Uno de ellos preguntó si Jisa necesitaba a alguien para trabajar en la cocina, ya que no podría ganar dinero lejos del burdel. Jisa preguntó si era buen cocinero y si sabía preparar una sopa decente de fideos con pollo. El hombre aseguró que sí, diciendo que era algo básico para él. Jisa respondió que eso no importaba y afirmó que desde ese momento solo debía preocuparse por sobrevivir. Luego Jisa les dio la espalda y los dejó encargarse de todo. Cuando volvió a entrar en la posada se dio cuenta de que Chasun Tai ya estaba allí. Chasun Tai preguntó si realmente había derrotado a Choi Gil y comentó que había oído que sus ojos estaban bien. Luego preguntó por qué llevaba un parche. Chasun Tai explicó que era parte de su plan, que se había lesionado los ojos deliberadamente y luego había observado toda la situación, desviándose hacia los médicos, ya que de lo contrario también estaría cavando esa tumba. Dijo que eso demostraba lo útil y perceptivo que era. Jisa admitió que era cierto y reconoció que había hecho un buen trabajo. Chasun Tai dijo que tenía la gratitud de Jisa, ya que no había tenido otra opción que actuar así para sobrevivir. Luego preguntó qué pensaba hacer Jisa con los otros hermanos Cho, pues una vez que se enteraran buscarían venganza sin duda. Jisa respondió que también los mataría y dejaría sus cuerpos esparcidos, lo que haría sufrir aún más a la provincia de Ileong. Chasun Tai dijo que lo entendía, ya que Choi Il-sum era el peor villano de la provincia, pero advirtió que Jisa necesitaría extrema cautela para matarlo. Jae-sa cambió completamente de tema y pidió a Chasun Tai que le comprara algunos bocadillos, comentando que había licor pero nada para acompañarlo. Chasun Tai preguntó por qué y Jisa respondió que no había suficientes ingredientes. Al final Chasun Tai le entregó dinero, pero Jisa dijo que tampoco tenía dinero alguno. Chasun Tai comentó que la posada era famosa por su deliciosa sopa y se preguntó cómo el lugar había decaído tanto. Jae-sa respondió que no importaba, ya que solo era para comprar ingredientes y que podía elegir algunos que le gustaran, y si sobraba algo podría comerlo al día siguiente. Antes de que Sun Tai se fuera Jisa le preguntó si estaba paseando, ya que caminaba muy despacio. Sun Tai respondió que realmente era un idiota y aceleró el paso hacia la ciudad. Aún así Jisa siguió apurándolo, hasta que Sun Tai comenzó a correr, quejándose de que Jisa era un infierno insoportablemente molesto. Después ambos estaban sentados frente a una comida muy abundante con muchos platos sobre la mesa. Jisa le dijo a Sun Tai que se asegurara de comer bien, ya que todo había sido comprado con dinero ganado con esfuerzo. Sun Tai respondió que lo estaba disfrutando mientras podía. Entonces Jisa comentó que el dinero provenía de explotar a jóvenes y engañar a la gente vendiéndoles ese licor.
barato, diciéndole que comiera mucho para provocarlo aún más. Jisa notó que Sun Tai se había puesto nervioso y le preguntó si algo andaba mal, cuestionando si la comida no estaba buena. Sun Tai tomó un trago de cachaza y lo bebió de una sola vez. Jisa preguntó si estaba enojado y Sun Tai admitió que sí, diciendo que la comida que había comprado sabía terrible. Aún así explicó que su verdadera preocupación era la sociedad oscura. Ante eso Jisa respondió que si estaba tan preocupado debía entrenar y volverse más fuerte, que siempre decía estar preocupado pero nunca hacía nada, repitiendo que no sabía qué hacer, lo que irritaba profundamente a Jisa. En ese momento Sun Tai estalló y preguntó quién era realmente Ye-Saa, afirmando que no era un Sarai y que sin duda estaba disfrazado. Jisa reaccionó de manera amenazante dejando claro que tal vez esas preguntas serían respondidas cuando Sun Tai pasara al más allá. Sun Tai guardó silencio un momento y luego dijo que podían ir allí y matar a esos malditos miembros de la sociedad oscura. Jisa estuvo de acuerdo diciendo que eso era mucho mejor, solo terminaría su bebida y luego iría a matar a Cho Yusun, ya que no sabía dónde estaba el hermano menor y decidió ocuparse primero de Yusun. Sun Tai comentó que Jisa hablaba como si fuera algo simple, como ir al baño después de beber una cerveza. Jisa respondió que si iba a matarlo era mejor hacerlo rápido, ya que el verdadero problema era Cho Sampion, pues no sabían dónde estaba. Sun Tai señaló que ya casi era hora de que Cho Sampion regresara a casa. Jisa preguntó entonces si Sun Tai creía que podía matarlo solo. Sun Tai respondió que sí, afirmando que confiaba en poder manejar a alguien como él sin ayuda, aunque admitió que su ojo herido lo haría un poco más difícil. Jisa lo presionó para que decidiera rápido preguntando si podía hacerlo o no. Sun Tai dijo que lo haría a su debido tiempo y trataría de usar el terreno a su favor. Jisa nunca había oído hablar de Sun Tai como asesino, pero planteó algo más importante y preguntó si, una vez muertos los tres hermanos, Sun Tai sería capaz de hacerse cargo de los tres burdeles. Sun Tai preguntó si Jisa nunca había oído hablar de su reputación. Jisa respondió que la conocía muy bien y lo llamó idiota, explicando que como había personas que se ganaban la vida a través de los burdeles no era posible eliminarlos por completo, la mejor opción era asegurarse de que todos recibieran su pago adecuado, impedir que personas como ellos vendieran licor barato a precios abusivos, cuidar a los enfermos cuando lo necesitaran y permitir que cualquiera regresara a su tierra natal si así lo deseaba. Sun Tai dijo que eso sería difícil y Jisa respondió que debían hacerlo de todos modos y le preguntó si era un hombre o una rata. Sun Tai preguntó por qué y Jisa respondió que eso era mejor que simplemente matarlo. Jisa ordenó que todo se hiciera de la manera correcta y dejó claro que si algo salía mal bajo la responsabilidad de Sun Tai se aseguraría de que se reuniera con los hermanos Cho en el más allá. Sun Tai se quejó diciendo que todo se convertía en una amenaza de muerte y comentó que tal vez sería mejor retirarse y huir a las montañas. Jisa respondió que podía hacerlo, explicando que si tenía éxito podría administrar los tres burdeles y si no encontrarían a alguien más. Ante eso Sun Tai declaró que se ofrecía voluntariamente para el trabajo, diciendo que aún era demasiado pronto para retirarse. Finalmente Ye-Saa terminó su última bebida y comenzó a quitarse la ropa. Sun Tai preguntó qué estaba haciendo y Jisa explicó que iba a ponerse la ropa de Sun Tai. Este lo maldijo llamándolo ladrón, pero Jisa lo miró en silencio y Sun Tai trató de corregirse diciendo que hablaba de Cho, ese ladrón tan conocido. Aún así admitió que pensándolo bien Jisa era mucho más astuto de lo que había imaginado. Jisa no había esperado que llamar la atención entrando al burdel vestido de rojo fuera tan obvio. Aún así observó el cuerpo delgado de Sun Tai y poco después ya llevaba puesta su ropa refinada. Sun Tai comentó que Jisa se veía espectacular como siempre, diciendo que aunque parecía un chico de los recados, visto desde ese ángulo era incluso más apuesto de lo que había imaginado, ya que antes siempre llevaba ropa hecha jirones como un mendigo o un vagabundo. Vestido así Jisa realmente se veía elegante. En respuesta Jisa golpeó la parte trasera de la cabeza de Sun Tai y le dijo que se callara llamándolo idiota, afirmando que sus viejos hábitos estaban regresando por ser demasiado amistoso y dejando claro que esperaba que no volviera a cometer ese error. Luego dijo que regresaría pronto. Cuando Jisa se fue Sun Tai le dijo que cuidara bien la ropa y cuando ya no pudo oírlo Sun Tai le deseó buena suerte a ese bastardo. Jisa caminó con calma hasta las puertas del burdel Flor de Pera y preguntó si el dueño Cho estaba presente. El guardia preguntó de dónde era exactamente y Jisa respondió que era de la sociedad oscura exigiendo que lo llevaran ante Cho. El guardia pidió su nombre pero Jisa respondió abofeteándolo y ordenándole que dejara de replicar y lo llevara allí. Sin opción el guardia obedeció y condujo a Jisa a la oficina del dueño diciendo que lo llamaría, y diciéndole a Jisa que se pusiera cómodo. Jisa realmente se puso cómodo, se sentó en la propia silla del dueño y comentó que el lugar era bastante impresionante, pensando que Cho debía haber planeado recibir allí a la sociedad oscura para obtener su aprobación. Cuando Cho Il-sung finalmente apareció dijo que era la primera vez que lo veía y se preguntó cómo ese mocoso se atrevía a sentarse en su silla. Ni siquiera se levantó para saludarlo y preguntó cuál era el rango de Jisa dentro de la sociedad oscura, cuestionando quién había dicho que Jisa pertenecía a dicha sociedad y añadiendo que lo había oído de uno de sus subordinados. Jisa preguntó si de verdad no lo reconocía y dijo que también era la primera vez que lo veía en persona. Entonces Cho Il-sung se dio cuenta de algo y comentó que acaso no era el chico de los recados de la familia Sara.
preguntando si finalmente se había vuelto loco. Luego preguntó cómo Jisa seguía con vida si su hermano había salido diciendo que lo mataría. Jisa respondió que con esa cabeza tan grande Cho Il-sun debería ser capaz de deducir que si él estaba allí vivo significaba que su hermano estaba muerto. Cho Il-sun quedó completamente conmocionado y preguntó cómo era posible, cómo un simple chico de los recados podía haber matado a su hermano. Jisa lo confirmó con calma y dijo que había decidido hacerle una visita antes de que ordenara a más gente cavar un hoyo. Enfurecido, Cho Il-sun se lanzó contra él, pero su golpe de palma fue desviado por Ye-Saa, quien lo envió volando. Aunque Cho Il-sun logró mantenerse en pie al aterrizar, sintió una presión intensa en el brazo y comprendió que había perdido claramente en el choque de energía interna. Jisa comentó que considerando lo famoso que era resultaba mucho más débil de lo que había imaginado. Cho Il-sun no podía entender cómo había sucedido eso. Preguntándose cómo un simple chico de los recados podía hacer algo así, Jisa notó su vacilación y comentó que si no iba a atacar entonces lo haría él. El siguiente avance aterrorizó por completo a Cho Il-sun y un solo golpe de palma lo lanzó fuera de la habitación. Aquello no había sido más que un movimiento casual por parte de Jisa. Escupiendo grandes cantidades de sangre, Cho Il-sun preguntó cómo era posible y cómo Jisa estaba usando esas técnicas, pero antes de que pudiera reaccionar fue agarrado por el cuello. Jisa comentó que era bueno que bastardos como él entrenaran técnicas, pero preguntó si eso también estaba prohibido para chicos como él, diciendo que Cho Il-sun no merecía tal privilegio. Mientras apretaba aún más su cuello, Jisa afirmó que era descuidado, que a pesar de haber gobernado ese lugar durante años y explotado los medios de vida de otras personas para su propio beneficio, seguía siendo débil. Luego lo estrelló contra el suelo con tal fuerza que todo el edificio tembló. Los guardias se dieron cuenta demasiado tarde de que su señor estaba siendo atacado y cuando llegaron, Cho Il-sun ya estaba morado y jadeando por aire. Ye-Saa preguntó fríamente qué creían que podían hacer y declaró que el líder de la Sociedad Oscura había cambiado de opinión y decidido posponer el establecimiento de una secta en la provincia de Ileong, diciendo que Cho Il-sun serviría como ejemplo y que cualquiera que cuestionara esa decisión ya sabía lo que le ocurriría. Finalmente Jisa ordenó que todos se apartaran y caminó lentamente por el lugar mientras a su alrededor la gente se preguntaba si no era el antiguo chico de los recados de la familia Sara. Al escuchar esos murmullos, Jisa confirmó que sí, que era el antiguo chico de los recados. Los guardias estaban visiblemente irritados, pero Jisa preguntó por qué de repente estaban tan enojados, cuestionando si era solo porque ahora sabían quién era realmente. Nadie tuvo el valor de dar un solo paso al frente. Aún así, uno de los guardias preguntó por qué había matado al señor. Jisa devolvió la pregunta preguntando si alguno de ellos había tenido alguna vez una buena razón para todas las personas que habían matado a lo largo de sus vidas. Ante el silencio como respuesta, Jisa simplemente dio media vuelta y regresó a la posada. Cuando volvió, Sun Tai preguntó si no había ido a matar a Cho Il-sun, ya que había regresado demasiado pronto. Jisa respondió con calma que ya estaba muerto. Sun Tai dijo que eso solo podía ser mentira. Jisa afirmó que podía comprobarlo él mismo si quería. Sun Tai pensó que solo habían pasado unos instantes desde que Jisa se había ido y que aún se veía perfectamente bien. Tras las muertes de Cho Il-sun y su hermano, Sun Tai no podía comprender cómo ese bastardo se había vuelto tan fuerte en tan poco tiempo. Por otro lado, Jisa simplemente le dijo que se asegurara de limpiar la posada antes de irse, lo que irritó a Sun Tai, quien se preguntó cómo se atrevía a ordenarle limpiar la posada mientras pensaba dónde estaba la escoba. Entretanto, Jisa regresó a meditar. Podía hacerlo ahora que ya había resuelto los asuntos urgentes. Recordó el contraataque que había sufrido antes y se dio cuenta de que se estaba volviendo mucho más fuerte, mucho más rápido de lo que había esperado. No podía dejar pasar esa oportunidad, así que concentró aún más su chi y permaneció así hasta la mañana siguiente. Mientras tanto, los rumores comenzaron a extenderse por la ciudad de que Cho Il-sun había muerto y que quien lo había matado era el antiguo chico de los recados, algo que parecía casi imposible. Sun Tai escuchó todos esos rumores cuando regresó a la posada por la mañana. Para entonces Jisa ya había alcanzado el dominio de la madera y se acercaba al dominio oscuro. Aunque ya había alcanzado ese nivel en su vida pasada, la velocidad y profundidad de su comprensión ahora eran mucho mayores. Estaba seguro de que podía volverse aún más fuerte que antes. El problema era que había hecho un gran desastre en la habitación durante el proceso. El suelo, las paredes e incluso el techo estaban cubiertos de hollín causado por su poder. Jisa dedujo que eso había ocurrido porque todas las impurezas de su cuerpo habían sido quemadas por su chi. El olor en la habitación era horrible, pero también era una clara señal de progreso que indicaba que su cuerpo era mucho más puro que antes. Cuando Sun Tai llegó, percibió de inmediato el hedor y preguntó qué era ese olor, diciendo que apestaba terriblemente. Preguntó qué había pasado y cuando Jisa apareció, Sun Tai bromeó preguntando si se había ensuciado antes de salir corriendo casi vomitando, quejándose de que el olor era insoportable y de que casi se enfermaba allí mismo. Más tarde Ye-Saa intentó deshacerse de ese terrible olor en una bañera de la posada Flor de Ciruelo, recordando cómo Sun Tai casi había vomitado cerca de él e incluso había sacado un cuchillo para mantenerlo alejado. Jisa se preguntó si realmente había hecho eso solo por el olor, y aunque estaba irritado admitió que la situación era realmente mala.
Permaneció en la bañera durante bastante tiempo hasta que apareció Chei-Yan diciendo que había venido a ayudarlo a bañarse. Jisa se mostró confundido y dijo que no había llamado a nadie. Chei-Yan explicó que Sun Tai le había pedido que viniera y que si no quería ayuda al menos podía enjuagarlo. Al final Jisa se negó y dijo que no necesitaba que regresara, comentando que hablaría con Sun Tai más tarde. También dijo que ella misma había afirmado que no era una prostituta que vendiera su cuerpo, así que no necesitaba actuar de esa manera. Jisa pensó que ese maldito Sun Tai seguía pidiendo cosas que él nunca había solicitado. Chei-Yan se quedó sin palabras pero le agradeció y se disculpó por lo ocurrido antes. Jisa dijo que estaba bien y que el pasado ya había quedado atrás. Ella comentó que había oído que era muy fuerte y preguntó por qué en aquel entonces había elegido ser golpeado en lugar de defenderse. Jisa se sintió un poco incómodo ya que esa decisión no había sido tomada solo por elección. Aún así se disculpó y dijo que necesitaba ser golpeado para tener una razón legítima para la venganza. Cuando se trataba de la venganza de un caballero 10 años no eran mucho tiempo, pero para un chico que no tenía nada todo comenzaba en el mismo momento en que era golpeado. Chei-Yan preguntó si realmente existía tal dicho y Jisa respondió que no, diciendo que se lo había inventado. Luego volvió a sumirse en sus pensamientos mientras se relajaba en el agua caliente del baño, pensando en cómo se atrevían a intentar usar la belleza de una mujer como arma. En ese momento recordó a alguien que había intentado lo mismo en el pasado, el brazo izquierdo del culto demoníaco, y reflexionó que la razón por la que usar mujeres contra el demonio loco nunca había funcionado era simple: no se sentía atraído por mujeres ordinarias, el tipo que la mayoría consideraba bellas. Por eso habían tenido que usar otros métodos y aún así habían fallado. Poco después, Jisa se preguntó por qué siquiera estaba pensando en ese bastardo, pero antes de profundizar más Sun Tai apareció de repente diciendo que era urgente y que había un incendio. Jisa preguntó por qué estaba tan asustado y Sun Tai explicó que el fuego provenía de las propias habitaciones de Jisa. En ese momento Jisa comprendió que la situación era realmente grave. La posada Sara estaba envuelta en llamas y gente de toda la provincia observaba el incendio completamente sumida en el caos. Entre la multitud, Cho Sampion declaró que a partir de ese momento mataría personalmente a cualquiera que ayudara u ocultara al antiguo chico de los recados de la familia Sara. Alguien comentó que la tumba de su hermano estaba detrás de la posada y preguntó si no sería mejor recuperar el cuerpo antes de iniciar el fuego. Cho Sampion preguntó quién había dicho eso y en ese momento Jisa se abrió paso entre la multitud y afirmó que había sido él. Cho Sampion exigió saber quién demonios era y si tenía el descaro de incendiar su propiedad sin saber con quién se estaba metiendo. Luego reconoció el nombre y preguntó qué había pasado con ese antiguo chico de los recados. Un hombre junto a Cho Sampion comentó que había dicho que construiría toda una provincia en Ilion y que ahora se involucraba personalmente por un simple chico de los recados. Añadió que todavía pensaba en fundar una secta y que si Cho Sampion tenía que desenvainar su espada por alguien tan insignificante todo el mundo Murim se reiría de él. Por esa razón sugirió que Cho Sampion se encargara él mismo. Cho Sampion mostró vacilación, pero el hombre vestido de negro dijo que si sus habilidades eran realmente tan débiles quizá unirse a sus hermanos muertos sería la mejor opción. Ante eso Jisa estuvo de acuerdo diciendo que necesitaba tener algo de sentido común y dejar de ordenar a otros que hicieran su trabajo sucio. Declaró que Cho Sampion debía luchar personalmente y afirmó que el perdedor sería quemado vivo por las llamas. El hombre de negro comentó que el chico de los recados tenía un ego enorme y luego se presentó como Nung Hiseok del castillo Huracán Negro, diciendo que serviría como testigo de ese combate a muerte. Pronto se despejó el espacio para el enfrentamiento. Cho Sampion desenvainó su espada pero estaba visiblemente dominado por el miedo, preguntándose cómo sus hermanos habían perdido contra ese maldito chico de los recados. Mientras tanto Jisa reflexionó que Nung Hiseok era bastante inteligente, ya que aunque parecía darle a Cho Sampion una oportunidad de luchar en realidad solo estaba evaluando sus habilidades. Ver su posada en llamas solo hizo que Jisa se enfureciera aún más y miró a Cho Sampion con una clara intención asesina. Cho Sampion le dijo que sacara su espada de una vez, pero Jisa respondió que no necesitaba una espada para tratar con alguien de ese nivel, lo cual fue suficiente para provocar a Cho Sampion, que cargó de inmediato. Su tajo fue esquivado con facilidad y recibió un puñetazo directo en las costillas, cayendo al suelo e intentando levantarse mientras escuchaba a Jisa decirle que dejara de exagerar, que solo había sido un golpe ligero y que ni siquiera había usado fuerza real. Desesperado Cho Sampion intentó atacar de nuevo, pero Jisa comentó que era extremadamente descuidado. Bloqueó el ataque con una sola mano y añadió que sus hermanos habían sido igual de imprudentes. Jisa pensó que sería mejor que los tres murieran de una vez y sin dudarlo tomó la espada de Cho Sampion y le cortó el pecho.